Buenas noches, bienvenidos a una charla más del Viernes de Ciencia. Y efectivamente les voy a hablar sobre la selenografía, o también conocido como, el título de la charla originalmente es Mapas en la Luna, porque así como existen mapas en la superficie terrestre, también gracias a varios avances y observaciones a lo largo del tiempo, se ha logrado detallar y conocer la estructura de la Luna, de su superficie, y conocer los componentes que la van formando o que le da esas formas y esas figuras que estamos acostumbrados a ver. Entonces, también más o menos como dice Alejandro, ¿qué tiene que ver? Yo soy geógrafa, ¿qué tiene que ver la astronomía con la geografía? Nosotros como geógrafos hacemos mapas, hacemos cartografía, pero es interesante y es curioso que también existen datos del relieve de la Luna que se pueden estar mapeando. Es algo que durante la carrera jamás lo imaginé, y mientras estuve trabajando aquí me di cuenta que también se ha trabajado de esta manera. Okay. Vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es la selenografía? La selenografía se considera una rama de la astronomía que se encarga de estudiar, en este caso, trazos de los mapas, bueno, en este caso trazos de los mapas lunares, al estudiar su superficie y su topografía lunar. Si nos vamos un poquito más a profundidad de la palabra selenografía, se divide en dos vocablos griegos, que es selene y grafos. Selene es luz de luna, de hecho supongo que ustedes ya conocen la palabra, que existe como el nombre propio de mujer, y grafía, que es grafos, que sería descripción de. Entonces, de esta manera, el término selenografía se adjudica a las personas, de selenógrafo se le adjudica a las personas que hacen estudios particulares de la Luna. Uno de los más famosos en la historia es el italiano Francesco Maria Grimaldi, quien en el año de 1940 publicó uno de los mapas más detallados de su época, que mostraba las características de nuestro satélite. También es particularmente la Luna, yo creo que llama mucho la atención porque es el astro nocturno que brilla más y que lo podemos ver siempre y cuando esté despejado, lo podemos ver casi todas las noches, salvo la noche de luna nueva, que incluso la noche de luna nueva, si prestamos atención y no hay mucha contaminación lumínica, también podemos ver un poquito la Luna, ¿no? Entonces, este es uno de los mapas que hizo Grimaldi por allá en el 1600. Como vemos, está muy bien detallado, está muy artístico, como se usaba en aquellos tiempos los mapas. Tiene coordenadas y también tiene como tiene una tipo escala para más o menos calcular y determinar las dimensiones de cada objeto, como los cráteres, los mares, y su diámetro. Cabe destacar que Grimaldi era matemático, físico y astrónomo del colegio de la Universidad Jesuita en Bolonia, Italia. Entonces, como en aquellos tiempos los religiosos eran quienes tenían más acceso a la educación o a este tipo de información, pues fue de la manera en la que él fue desarrollando todo esto. Entonces vamos también un poquito de historia. Si nos vamos mucho más atrás, muchas culturas antiguas les llama mucho la atención estar observando el cielo y estar observando los astros nocturnos principalmente. Entonces, de diversas culturas se tienen registros que les gustaba estar observando particularmente la Luna, como los egipcios, en China, Babilonia y la Grecia clásica principalmente. Y de hecho fueron tan avanzados que hasta ellos podían calcular las fases lunares e incluso algunos eclipses. Bueno, aquí hay evidencia de estas culturas y cómo fueron plasmando este tipo de información astronómica a lo largo de sus observaciones, y al paso del tiempo han sobrevivido, y aquí está un poquito de esa evidencia. Si nos vamos otro poquito más de historia, la selenografía como tal también comenzó a partir del Renacimiento en Europa.
Y uno de los principales protagonistas en esta ciencia fue sin duda Leonardo da Vinci, pero Leonardo da Vinci era muy curioso, era muy estudioso y le gustaba estar al pendiente de todo lo novedoso, de todo nuevo conocimiento. Entonces, dentro de esa curiosidad, él también le llamó mucho la atención estar estudiando la luna, estarla observando, y se tiene registro que él realizó uno de los primeros mapas lunares, que es este bosquejo que vemos aquí. Él lo hizo a través de observaciones a simple vista de la luna y utilizando grafito hacia este tipo de sombreado de los mares lunares y pues su circunferencia. Entonces, es obviamente de la parte visible de la luna. Entonces, estos son los bocetos que dibujó Leonardo da Vinci. Pero, un poquito más de historia, pero realmente por ahí también a finales de 1500 más o menos, principios de 1600, también se dibujó este boceto que vemos aquí. Yo creo que se vio un poquito más delimitado, un poquito más limpio, que este mapa o este boceto fue hecho por el inglés William Gilbert, quien dibujó también los mares principales de la luna, pero de manera más precisa, y le agregó algunos nombres. Él se tomó la libertad de ponerle algunos nombres, y estas prácticas prosperaron años más adelante con la aparición del telescopio. Ya el telescopio más adelante fue totalmente una herramienta clave para desarrollar este tipo de estudios. Entonces, se calcula que el telescopio se inventó en los Países Bajos en alrededor de 1609. Entonces, esta nueva herramienta era completamente novedosa, especialmente en su época. Se sabe que eran reflectores compuestos por un conjunto de lentes que captaban la luz y se concentraban en un foco para después observarse a través del ocular, así como lo vemos aquí. Pero sin embargo, no era un telescopio tan bueno como tan sofisticados o tan exactos como los que tenemos en la actualidad. Carecía de varias características de precisión, como por ejemplo, no contaba con tanto aumento como en la actualidad. También muchas de sus aberraciones ópticas también no permitían poder hacer observaciones tan nítidas como ahora en la actualidad. Y también también tenía un campo de visión muy, muy pequeño. Entonces no permitía ver objetos tan amplios como en la actualidad. También, entonces, ya una vez que se inventa el telescopio, esto llega a oídos de Galileo, e inmediatamente al escuchar más o menos cómo era el telescopio, él no que se quiso esperar a ir a buscar uno, a ir a comprar uno, sino él se las ingenió, al escuchar las características se las ingenió y él creó el propio. Pero pues también con ciertas deficiencias, como todo cuando uno intenta por primera vez algo, tiene algunos fallos. Pero sin embargo, estas primeras observaciones él las realizó en 1610, y obviamente lo que era más fácil de observar e identificar era la luna. Entonces, la primera persona que realmente observó la luna e hizo este tipo de bocetos fue Thomas Harriot, que realizó estos bocetos que están también muy simples, pero también muy precisos y muy bonitos, especialmente para su época, donde, los realizó, pero adelante también Galileo hizo sus propias observaciones, pero lo que pasa es que Galileo los publicó primero y aquí Harriot los publicó poquito después. Entonces, al no haberlos publicado en tiempo y forma, de esta manera, ante los ojos de la sociedad, realmente el primero que presentó este tipo de bocetos, este tipo de planos, fue Galileo, y ya con el paso del tiempo se descubrió que
Harriot fue quien realmente los dibujó primero, pero los publicó años después. Este tipo de información los publicaban, ahora tenemos el acceso al internet, a la plataforma Twitter, ahora X, todos tenemos acceso a la información, a periódicos, a notas, pero en la antigüedad más bien se recopilaba este tipo de información en pequeños como librillos, panfletos, que se llama El Mensajero Sideral, que si lo traducimos a español sería El Mensajero Sideral, y en pues se publicaban todas las observaciones, bueno, se publicaron todas las observaciones y los bocetos que realizó Galileo en su momento, que lo publicó en 1610, y dentro de los siguientes 45, y posteriormente a ello, los siguientes 45 años, otros curiosos del cielo y de la luna también hicieron otras publicaciones posteriores, pero sin embargo esta es una de las más relevantes. Posterior a esto, como ya les comenté, hubo más proyecciones, pero esa fue la de Galileo, fue una de las más importantes porque fue la pionera, pero sin embargo por ahí en 1651, en este otro librito, también llamado Algestu Novum en latín, que en se publicaron también mapas hechos, mapas lunares, pero fueron creados por dos sacerdotes jesuitas, Giovanni Riccioli y Francesco Maria Grimaldi, como el mapa que les enseñé al principio. Estos señores hicieron unos mapas más bonitos, donde lo hicieron mucho más detallados, tenían más tiempo, le dedicaron mucho más tiempo, tuvieron más paciencia y lo detallaron mucho mejor, a nivel que en estos mapas que ellos hicieron rotularon más de 1200 elementos distintos en la superficie lunar. Entre ellos se destacan como el relieve lunar, cráteres y algunos volcanes. Este es el mapa que hizo Grimaldi, que les enseñé en un principio. Como vemos, sí está mucho más completo que los que vimos anteriormente. Y este fue el que hizo Giovanni Riccioli. A pesar de que se conocían y trabajaban en conjunto, a final de cuentas cada uno decidió dibujar el propio, no sé por qué cuestiones. Pero aquí tenemos que principalmente lo hizo él, y el otro que lo hizo Grimaldi. También este tipo de información de alguna manera también inspiró no solamente a la ciencia o a las personas curiosas del cielo, sino también a los artistas. A los artistas de aquellos tiempos ya comenzaban a pintar, a retratar a los científicos que se encargaban de estudiar este tipo de ciencia. Como, por ejemplo, están estas dos pinturas muy famosas del autor de Anton van Leeuwenhoek. Entonces, se cree que es el mismo personaje, no se tiene a ciencia cierta el dato si realmente era el mismo personaje, pero da la impresión de que sí es el mismo, y está titulado como el geógrafo y el de allá es el astrónomo. Pero vemos que al final de cuentas tenía aquí sus herramientas de medición, tiene su globo terráqueo y está junto a una ventana, me da la impresión de estar observando algo afuera, o simplemente para tener la claridad del sol y estar bien iluminado a la hora de estar tomando sus notas y toda su información. Entonces también se vio influenciado la parte de la selenografía en este tipo de captando artísticamente los momentos de estos científicos. Ajá. Y aquí vamos a dar un brinco bien grande, cronológicamente hablando, y ahora vamos a irnos hasta la selenografía en el siglo XX. Como todos sabemos, la Guerra Fría, si algo trajo, fue desarrollo, tanto tecnológico como científico, y también la carrera espacial. Entonces la selenografía obviamente fue uno de los
es la Luna, estudiar la Luna y alcanzar la Luna, fue uno de los objetivos que se estaban por ahí disputando entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, durante la carrera espacial se lanzaron varios satélites y algunos tripulados, otros no tripulados, pero a pesar de que, bueno, ahí se estaban pisando los talones unos con otros, pero sin embargo la Unión Soviética en 1959 lanzó la sonda lunar, Luna 3, con el objetivo de tomar la primera fotografía o imagen de la cara oculta de la Luna, ya que eso era algo que completamente desconocido para los ojos de los humanos. Okay. Y esta misión tuvo éxito, que se capturó esta imagen, que es la primera fotografía del lado oculto de la Luna. Entonces, esta fotografía no es una fotografía de una sola toma, sino que se hizo como un barrido de varias fotografías y se unieron como si fuera rompecabezas para poder tener esta imagen. A pesar de que la vemos ahorita muy borrosa y que no tiene muy buena calidad, en su momento realmente fue un paso muy grande, un avance muy grande para porque se cumplió con el objetivo de la misión. Estas 29 fotografías se tomaron en un rango de 40 minutos aproximadamente, y esta sonda lunar, Luna 3, era grandecita comparada con las actuales, ya que medía más o menos como de 1 metro de alto más 1 metro de ancho, más o menos, y pesaba cerca de 1/4 de tonelada, entonces estaba demasiado pesada para la época, pero sin embargo, a pesar de todo eso, fue funcional, se contó con el objetivo, y también fue la primera sonda espacial de la que se tiene registro que comenzó a utilizar paneles solares, esto para alimentarse de la energía del sol y reducir, en teoría, el peso de la estructura a la hora de estarlo lanzando, y aún así era bastante pesado. Ahora, la fotografía... se me fue el tema. No. La fotografía que se tomó fue de la que vimos anteriormente. En la sonda espacial Luna 3 tenía 2 cámaras integradas, una con una distancia focal de 300 milímetros y la otra de 500 milímetros. Entonces, una era para tomar más detalle y otra para tomar fotografías de zonas un poquito más amplias. Para explicar un poquito el contexto de esto. También la película que utilizaban no era la película regular de los rollos fotográficos de aquellos tiempos que se utilizaban para las fotografías, los retratos o las fotografías convencionales terrestres, sino era una película especial que era resistente a la radiación solar y a los cambios bruscos de temperatura. Y aquí lo más curioso es que, a pesar de que estas fotografías fueron tomadas por los rusos, por la Unión Soviética, realmente este tipo de película no era una tecnología rusa, sino realmente ellos copiaron esta tecnología de los americanos, ya que ellos lo tomaban había como globos que lanzaban los estadounidenses como de modo espías para estar vigilando la actividad que hacían en la Unión Soviética. Entonces los derrumbaban, y cuando los tiraban recogían lo que quedaba, y encontraron este tipo de película. Entonces lo tomaron, lo reprodujeron y le dieron esta utilidad. Entonces, ahora sí, como dicen, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Entonces, regresando al tema para explicar un poquito el contexto del tipo de fotografías, pongo como ejemplo, por ejemplo, una distancia focal de 70 milímetros significa que el objeto es capaz de se puede acercar mucho, y a una distancia a 18 milímetros puede mostrar un campo más amplio,
como lo podemos ver aquí en estos ejemplos, ¿no? A 28 milímetros vemos que se ve un paisaje más amplio de esa plazoleta, y a 300 milímetros vemos que el zoom tiene mejor calidad que si nos acercamos en este tipo de imagen. Para poner otra vez un ejemplo más claro, es como nuestros teléfonos regulares que utilizamos todos los días y que tomamos fotografías. Un teléfono regular, por ejemplo, como un iPhone 13, tiene un zoom de 77 milímetros. Entonces, veamos qué tecnología tenemos nosotros comparada con la que se utilizaba en aquellos tiempos, y también de manera tan reducida y tan práctica con la que tomamos hoy fotografías. Okay. Ahora, seguimos con la carrera espacial, y no podemos hablar de la carrera espacial ni de la Guerra Fría sin mencionar la llegada del hombre a la Luna. Entonces ahora aquí ya llega el momento estelar de los Estados Unidos, con la misión Apolo 11 en 1969, tripulada por estos 3 astronautas, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Collins, quienes fueron los primeros seres humanos en alunizar en la superficie de nuestro satélite. Y en esta misión fue aparte del gran logro de decir llegamos a la Luna, y aparte nos hicimos una caminata lunar, también se presentó, la oportunidad la aprovecharon para llevar muestras de roca, muestras de suelo e instalar un sismógrafo. Entonces esto obviamente también fue una misión bastante exitosa. Posteriormente, en la década de 1970, obviamente la Unión Soviética no se iba a quedar atrás, y también lanzaron varias misiones no tripuladas para seguir muestreando la superficie lunar, y que esto permitió tener más detalle del relieve de la Luna. También les permitió descubrir nuevas estructuras geológicas como los volcanes lunares o las cadenas montañosas. Y también a la par siguieron las misiones Apolo, en las que se fueron tomando más recolecciones, en las que se alcanzó a recolectar alrededor de 382 kilómetros de roca y muestras de suelo lunar. Entonces trajeron suficiente material para estar estudiando, ya que la Luna, el material de la superficie lunar no es homogéneo, sino es como aquí en la Tierra. Tenemos diferentes tipos de rocas, diferentes tipos de suelo, dependiendo las regiones o los diferentes lugares donde se están tomando las muestras. Entonces esto era lo que ellos trataban de demostrar, o de demostrar principalmente. Esta es una imagen de una de las muestras rocosas. Esta es una roca de níquel, pero esta la obtuvo la Agencia Espacial China en el 2020, pero con su misión de retorno. Y esta agencia espacial realmente son los que ahorita están llevando, en la actualidad, son los que están llevando la delantera en todo lo relacionado a estudios topográficos de la Luna. Entonces seguimos con las sondas espaciales. Entonces actualmente quien es como ahorita el encargado o el especialista en estar vigilando la Luna y estar tomando muestras es la sonda espacial Lunar Reconnaissance Orbiter, que también es conocida como la LRO, que fue lanzada en el 2009 y colocada por la NASA dentro de la órbita lunar. Aún se mantiene vigente y envía imágenes constantemente a la Tierra para que sirvan de estudio. Esta sonda espacial tiene varios sensores, entre ellos tiene un altímetro de láser, tiene una cámara de alta definición, tiene un detector de neutrones, tiene un radiómetro espectral, también tiene un espectógrafo, y también tiene un telescopio de tamaño moderado que detecta los rayos cósmicos. Entonces es una sonda espacial que está bastante bien equipada, y lo mejor de todo es que se mantiene vigente. Esta es la sonda RLO, que es la que está en la órbita de la Luna.
Para los estudios de la Luna va de la mano técnicas que son la fotogrametría y la teledetección. Estas son técnicas que son utilizadas aquí en la Tierra por los topógrafos, por los geólogos, por los ingenieros civiles, para tomar mediciones del relieve. Ahora, ¿cómo se hacen este tipo de mediciones? La fotogrametría son fotografías que son tomadas de manera secuencial y se van traslapando la mitad del campo de un cuadro entre otro y se van traslapando, y esto permite tomar fotografías de diferentes ángulos conforme va avanzando el muestreo fotográfico, y cuando se procesan en algún software da imágenes en 3D y se puede ver el relieve. Al comparar imágenes de diferentes ángulos se puede alcanzar a calcular, como les comento, las alturas, la profundidad de los cráteres y las montañas. Y se crean mapas topográficos, también se pueden generar en 3D. Otra de la técnica de la teledetección, se utiliza esta con sensores remotos, también con cámaras de alta resolución, espectrómetros y radares. Estos son para medir la luz que refleja la superficie lunar al regresarse. Entonces esto permite calcular la profundidad y da un dato un poco más preciso. Entonces, si combinamos la fotogrametría con la teledetección, se pueden obtener datos mucho más precisos respecto a la profundidad que va marcando el relieve a diferentes alturas. Este es el mapa topográfico actual y más completo que tomó esta sonda espacial. Este mapa todos pensaríamos que lo pudo haber hecho la NASA, pero no, realmente quien lo hizo fue el Servicio Geológico de los Estados Unidos, pero fue a petición de la NASA. Estos mapas son proyecciones cónicas del hemisferio norte y hemisferio sur de la Luna, y fue bastante laborioso. Se utilizaron más de 6.500 millones de mediciones tomadas entre los años desde el 2009 al 2013. Entonces es un mundo de información plasmado aquí, y es bastante preciso. También otro aspecto que también se estudia de la Luna es la actividad sísmica o el movimiento que se tiene por allá. Como les comenté, se han colocado también varios sismógrafos donde se está detectando las constantes vibraciones de la actividad de la Luna. Este tipo de movimientos se llaman lunamotos, porque pertenecen a la Luna, como los terremotos aquí, que son de la Tierra, ya son los lunamotos, ¿no? Entonces se tiene también el registro de toda la actividad sísmica, y esto contribuye a crear mapas de la estructura interna de la Luna, ya que si se sabe que se está moviendo, los geólogos pueden calcular más o menos dónde están las fracturas, o este movimiento qué tan profundo fue, qué tan constante fue y su intensidad. Un sismógrafo, muchas veces escuchamos en las noticias, hubo un sismo de magnitud 5, entonces la escala de sismicidad el máximo es 8. Entonces un sismo 5 y uno dice, ok, suena como moderado, pero sin embargo sabemos que existen también los sismos oscilatorios, que es cuando se siente el movimiento de manera horizontal, o los trepidatorios, que son verticales. Entonces hay veces que decimos, ok, fue un sismo intensidad 4, quizá no es tan intenso, pero el sismo no se da en la superficie terrestre. El sismo proviene de alguna estructura que se colapsó o se movió en la parte interna en el caso de terremotos, en la parte interna de la Tierra. Algo se colapsó y fue lo que generó el movimiento. Los sismógrafos también tienen la capacidad de calcular a qué profundidad fue ese movimiento, y esa medida se le llama foco. Entonces lo que realmente importa es saber a qué intensidad fue y la profundidad del foco. Hay veces que el foco fue a unos 5 kilómetros
de profundidad, pero ahí fue el movimiento, pero si el foco fue a 1 kilómetro o a medio kilómetro, aunque haya sido un sismo de escala 3, lo vamos a sentir más porque está más cerquita de nosotros. Entonces, cuando analizamos sismos o cuando vemos actividad sísmica, es importante no solo conocer el grado, sino también a qué profundidad fue esta ruptura o este movimiento. Son datos que a veces en los noticieros se les olvida pasarnos, y yo creo que es importante para dimensionar los grados y las escalas del sismo. Entonces, regresando a las diferentes ramas del estudio lunar, también existe la fotogeología en la luna. Con esta técnica se pueden, al estar analizando la textura y el color de la superficie, se puede calcular más o menos el tipo de suelo, aún ya sabiendo, tomando en cuenta la apariencia, pero también tomando el registro previo de las zonas en las que se tomaron las muestras. Este también es uno de los mapas geológicos más completo y actual, que es más completo, que está compuesto de 43 unidades geológicas, o sea, 43 tipos de rocas diferentes en toda la superficie. Este mapa está a una escala de 1 a 5 millones, es decir, cada milímetro equivale a 5 kilómetros de luna. Quizás suena bastante amplio, pero realmente, para no tener topógrafos que estén ahí haciendo trabajo de campo en la superficie, la verdad es algo que está muy completo. Y también también fue hecho no por la NASA como tal, sino también la NASA se lo mandó a hacer al Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y pues bueno, también al parecer la NASA no puede hacer toda la chamba, tiene que pedir apoyo a estas otras instituciones, que realmente es su mero fuerte de estudio. También tenemos esta imagen. Estamos acostumbrados a ver la luna en blanco y negro, así como aquí en mi playera, pero sin embargo el año pasado, la NASA publicó esta fotografía, que es de altísima resolución, de la luna, donde ya podemos ver diferentes tonalidades, más allá de las tonalidades grises o a lo mejor colores crema que estábamos acostumbrados a ver. Entonces, esta es una de las fotografías de mejor calidad que se tienen, que se han tomado actualmente de la luna. Entonces, ya para concluir, hoy en día la selenografía es una disciplina que utiliza una amplia variedad de herramientas y tecnologías para explorar su superficie. Los científicos se apoyan principalmente de telescopios, sondas, sensores, cámaras, láseres y distintas técnicas de procesamiento de percepción remota para construir su topografía y composición química, así como para calcular la edad de los diferentes elementos de su relieve. Además, se han desarrollado técnicas de teledetección para buscar la presencia de agua en su superficie y para seleccionar sitios de aterrizaje para futuras misiones. También de esta manera queda claro que la selenografía es un campo en constante desarrollo gracias a los avances científicos y tecnológicos y que se han desarrollado a lo largo de la historia. Por mi parte es todo. Muchas gracias.